El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, encabezó una serie de ejercicios militares. Los ejercicios empezaron la mañana de este sábado con la ejecución de tiros al blanco en una zona de entrenamiento militar de Caracas. En diferentes puntos del país, el gobierno organizó movilizaciones que calificó de marchas antiimperialistas. Según Padrino, se tenía planeado que participaran unos 200.000 militares durante los ejercicios. Además, aproximadamente 700.000 civiles, a quienes Padrino llamó combatientes, también participaron y tomaron parte en las movilizaciones. El ministro de Defensa de Venezuela encabezó esta serie de ejercicios militares que empezaron, como ya decía, la mañana de este sábado, y ahí estamos viendo las imágenes. Y bueno, muchos se preguntarán cuál era el propósito de las maniobras militares y qué estaba tratando el gobierno de Venezuela de demostrarle al mundo. Fue lo que le pregunté más temprano a Jorge Luis Pérez Valeri, quien nos informó desde Caracas. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes para ti, para la audiencia. Efectivamente, estos ejercicios fueron anunciados cuando hace unas semanas el presidente Donald Trump anunció que no descartaba una opción militar como solución para la crisis venezolana. Eso, por supuesto, motivó una reacción muy airada de las autoridades venezolanas, entre ellas el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, quien anunció la realización de estos ejercicios para este fin de semana. Se están llevando a cabo este sábado y van a continuar mañana domingo, pero digamos que el día de hoy, Rafael, el mensaje de las autoridades ha sido que estos ejercicios van a ser prácticamente permanentes ante lo que ellos consideran como una amenaza de parte del gobierno de los Estados Unidos a raíz de la serie de sanciones que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump. La más reciente de ellas, lo que ocurrió el día de ayer con esta orden ejecutiva que representa las primeras sanciones económicas al sistema financiero de Venezuela. Se le ha prohibido a las instituciones bancarias y también a los ciudadanos estadounidenses desde el Departamento del Tesoro poder comprar bonos de la deuda, tanto al gobierno de Venezuela como a Petróleos de Venezuela. Esa situación, por supuesto, ha subido el nivel de alarma, al menos en el discurso de parte de las autoridades venezolanas, que también han utilizado este hecho como, digamos, combustible para animar a sus seguidores a participar en estos ejercicios militares que se están llevando a cabo en Caracas y también en varias regiones del interior del país. Rafael, justamente la idea de las autoridades es incorporar a civiles a estas prácticas militares que se están realizando. Hemos visto a través del canal del Estado imágenes como la inclusión de civiles, de personas comunes, incluso en algunos casos, por ejemplo, personas de la tercera edad que se suman a tomar un fusil, a escuchar la explicación de cómo se activa un fusil. También incluso han hecho ejercicios con baterías antiaéreas. Eso ha ocurrido por lo menos aquí en la ciudad de Caracas, en el llamado Fuerte Tiuna, la instalación militar más importante del país. Entonces, por lo pronto, Rafael, estos ejercicios continuarán también este domingo. Quería hacerte referencia a lo que ha sido, digamos, uno de los hechos destacados. Es una situación de cierto modo aislada de la que informó el comandante general del ejército bolivariano, el mayor general Jesús Suárez. El anuncio lo hizo desde el estado Táchira, donde reportó que al menos 6 personas fueron abatidas en un enfrentamiento que ocurrió en el marco de estos ejercicios al toparse con una banda irregular, la denominada Banda de los Rastrojos. Es una banda paramilitar que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana. Habló el mayor general Suárez de 6 personas abatidas, de una mujer capturada y de 2 oficiales del ejército heridos. No hubo bajas del lado venezolano y tampoco se ha confirmado a ciencia cierta cómo ocurrieron estos hechos y qué personas, de qué nacionalidad están involucradas en estos hechos. Rafael. Bien. Ahora ampliamos las informaciones. El pueblo de Venezuela realiza durante la jornada de este sábado una marcha nacional antiimperialista en rechazo a las agresiones y las amenazas intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos. Una movilización que es respuesta a la amenaza de la posible intervención militar hecha desde Washington contra del pueblo de Venezuela. A estos ataques se le suman las últimas sanciones económicas que han sido emitidas por el presidente estadounidense Donald Trump contra el país suramericano. Asimismo, el pueblo organizado acompaña a la Fuerza Armada Nacional en los ejercicios militares denominados Soberanía Bolivariana, que fueron convocados por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Desde tempranas horas de la mañana de esta jornada, organizaciones sociales y la milicia bolivariana emprendieron la marcha nacional desde diversas regiones del oriente y del occidente del país suramericano. Pretensiones imperialistas del gobierno estadounidense.
Y uno de los componentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Bolivarianas, comandados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se iniciaron con las maniobras desde tempranas horas en la madrugada en la ciudad de Caracas en función de los ejercicios militares Soberanía Bolivariana 2017, programados para estas jornadas de hoy sábado y mañana domingo durante todo este fin de semana. El jefe militar aseguró que la maniobra está enfocada en fortalecer esa unión cívico-militar y preservar la paz y preparar a la milicia ante las posibles realizaciones de escenarios de amenazas de intervención al país suramericano. ¿Qué busca este ejercicio, pueblo de Venezuela? En primer lugar, decirle al mundo entero, con nuestra vocación pacifista, con nuestra necesidad de paz, con nuestro mensaje de integración, de diálogo político, pero también con nuestra firmeza y con nuestra decisión irrevocable de defender a esta patria, le queremos decir al mundo que hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela y un pueblo que está dispuesto a dar todo de sí para defender a estos valles, a estas montañas, a estos ríos y defender a nuestra patria. Vamos a conocer qué sucede exactamente, les decía, en las calles de Venezuela, donde al día de hoy hay toda una marcha que rechaza esas acciones injerencistas que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos con sanciones al pueblo y al gobierno de Venezuela. También se realizan ejercicios cívico-militares. Pendiente de esta realidad se encuentra nuestra compañera de labores, Francesca Emanuel, a quien sumamos a esta hora a nuestra pantalla. Bienvenida, Francesca. Saludos, Giovanni. En estos momentos nos encontramos en la avenida Bolívar, viendo a este pueblo organizado, a las fuerzas de seguridad del Estado, defendiendo a su patria. Este es el ejercicio cívico-militar Soberanía Bolivariana 2017, que es una respuesta, un rechazo a las declaraciones intervencionistas del presidente Donald Trump del 11 de agosto, pero también un repudio a las sanciones impuestas contra Venezuela el día de ayer, que buscan estrangular a la economía venezolana, asfixiar a los bolsillos de las familias de este país y por consiguiente derrocar al presidente Nicolás Maduro. Detrás de mí pueden ver cómo las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional Bolivariana, está expectante, esperando a que sus superiores les asignen cuáles son las fases preventivas, las tácticas que les van a decir para poder neutralizar cualquier ataque internacional que pueda ocurrir en este país. Nosotros nos encontramos en una zona en donde no están las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, solamente las fuerzas de seguridad del Estado, los organismos, como decía, la Policía Nacional Bolivariana, los bomberos, también están los milicianos, el ala cívica de defensa de la patria venezolana. El día de ayer, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, nos daba algunos datos de cuántas personas, cuántos efectivos militares participarán en estos ejercicios cívico-militares. Serán más o menos más de 200.000 efectivos militares, pero también él decía que en total va a haber unos 900.000 combatientes, entre ellos estos representantes de los organismos de las fuerzas de seguridad del Estado. También el día de ayer el almirante Ceballos se encontraba acompañado de funcionarios del ejército de otros países como Rusia, China, Bolivia. Ellos respaldan y acompañarán estos ejercicios cívico-militares que hoy comienzan la primera fase, pero que continuarán mañana con tácticas centradas especialmente en maniobras estratégicas. Hoy temprano, como decías tú, en la parroquia de Macarao, se inició estos ejercicios cívico-militares por parte del ministro de Defensa, Padrino López, que lo hizo con una maniobra de 200 francotiradores del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Como
Como decía, estas van a ser 2 fases. Nosotros nos quedaremos aquí, que está aquí el pueblo organizado, los organismos de las fuerzas de seguridad del Estado, más no las fuerzas armadas que se encuentran en este momento en el fuerte Tiuna y también en todo el país, porque estas son unas acciones a nivel nacional. Paralelamente también hay otras acciones en soberanía, en apoyo a la solidaridad con Venezuela. Como decías tú, hay una reunión preparatoria para una jornada de solidaridad con Venezuela que dará más detalles, se dará más detalles de cuándo esta se realizará en los próximos días, Giovanni. Muchas gracias, Francesca, por todo este panorama que se está viviendo en Venezuela al día de hoy, sábado. Durante los ejercicios. Además, aproximadamente 700.000 civiles, a quienes Padrino llamó combatientes, también participaron y tomaron parte en las movilizaciones. El ministro de Defensa de Venezuela encabezó esta serie de ejercicios militares que empezaron, como ya decía, la mañana de este sábado, y ahí estamos viendo las imágenes. Y bueno, muchos se preguntarán cuál era el propósito de las maniobras militares y qué estaba tratando el gobierno de Venezuela de demostrarle al mundo. Fue lo que le pregunté más temprano a Jorge Luis Pérez Valeri, quien nos informó desde Caracas. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes para ti, para la audiencia. Efectivamente, estos ejercicios fueron anunciados cuando hace unas semanas el presidente Donald Trump anunció que no descartaba una opción militar como solución para la crisis venezolana. Eso, por supuesto, motivó una reacción muy airada de las autoridades venezolanas, entre ellas el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, quien anunció la realización de estos ejercicios para este fin de semana. Se están llevando a cabo este sábado y van a continuar mañana domingo, pero digamos que el día de hoy, Rafael, el mensaje de las autoridades ha sido que estos ejercicios van a ser... El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, encabezó una serie de ejercicios militares. Los ejercicios empezaron la mañana de este sábado con la ejecución de tiros al blanco en una zona de entrenamiento militar de Caracas. En diferentes puntos del país, el gobierno organizó movilizaciones que calificó de marchas antiimperialistas. Según Padrino, se tenía planeado que participaran unos 200.000 militares. Prácticamente permanente ante lo que ellos consideran como una amenaza de parte del gobierno de los Estados Unidos a raíz de la serie de sanciones que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump. La más reciente de ellas, lo que ocurrió el día de ayer con esta orden ejecutiva que representa las primeras sanciones económicas al sistema financiero de Venezuela. Se le ha prohibido a las instituciones bancarias y también a los ciudadanos